En nuestra tradición tolteca y azteca se estableció un conocimiento en el que nuestros abuelos observan las leyes de la naturaleza y del cosmos, como las estrellas y los planetas que giran alrededor del Sol. Y todos estos movimientos que se observan en el cielo se manifiestan en la Tierra y se conocen como fenómenos naturales. Estos fenómenos marcan un movimiento que gira sobre la eternidad. Nuestros abuelos lo tomaron como una ley del cielo, y esta ley la hicimos nuestro Dios, por lo que tenemos un sinnúmero de leyes naturales. Todas estas leyes naturales que pudieron observar y bien identificar, las guardaron en las pirámides. Por esta razón, las pirámides guardan un conocimiento astronómico sobre la eternidad. Todas estas leyes naturales marcan el camino de la humanidad universal, donde no tiene lugar la mentira, porque está a la luz del cielo y de la humanidad. De estas leyes se estableció nuestra religión, y también las leyes que debe seguir el gobierno. De estas leyes se estableció una escuela que se llama el Calmecac, que traducido literalmente significa casa de mecate o cuerda. Pero esta palabra se traduce metafóricamente, porque tenemos una relación con la naturaleza y con el cosmos. Entonces, el mecate se traduce como relación. En esta escuela se estudiaban los fenómenos o leyes naturales, que las hicimos nuestros dioses. Voy a mencionar una de estas leyes naturales ya como nuestro Dios, y se llama Quetzalcóatl, y simboliza la primavera que empieza el 21 de marzo para esta cultura occidental. Para nuestra cultura, sea tolteca, azteca o maya, empieza el 20 de marzo. Quetzalcóatl es el sol, y viene de los vocablos quetzali, fecundación, y cóhuatl, serpiente, por lo que significaría serpiente fecundada, lo que no tiene sentido. Lo que sucede es lo siguiente. El 20 de marzo es cuando los rayos solares caen verticalmente en la Tierra, y cuando estos rayos llegan a la Tierra, son movidos por el viento. Entonces, el rayo serpentea y se plasma en la Tierra como una sombra en forma de serpiente. Por tanto, la serpiente representa la Tierra, y podemos decir tierra fecundada. Este rayo solar en forma de serpiente penetra en el seno de la Tierra para fecundar un sinnúmero de huevos que cubren la Tierra, huevos de animales, plantas y también del mismo ser humano.